A ver, nosotros teníamos que crear un proyecto que tuviera dos vistas, una vista que le permitiera al usuario ingresar una palabra en español, que tuviera un botón traducir y que cuando el usuario haga clic en el botón traducir se cargue la segunda activity donde va a mostrar el texto traducido y una imagen de ese texto traducido. Todo esto nos pide que lo usemos trabajando con el Model View, View Model, ¿sí? Usando Binding, que ya vamos a ver para qué nos sirve, y bueno, y luego tenemos que compartir el enlace a través de GitHub. Nosotros ya algo habíamos visto de teoría, en la teoría, un proyecto similar que sumaba dos números. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que por un lado tenemos el archivo .java y por otro lado tenemos el archivo eh, .xml. Entonces, esto es lo que es la primera vista. Esta es la que es la segunda vista. ¿Ah? Y por otro lado, en este caso, vamos a usar un solo view model, ¿sí? Que es el que va a estar encargado de almacenar y administrar los datos que vamos a necesitar para hacer nuestra tarea, ¿sí? O sea, cada activity normalmente tiene una tarea en particular. En este caso, esta activity tiene un botón. Este botón va a pasar la palabra a la segunda activity, ¿sí? Entonces, por acá va a viajar la palabra en español y esta activity lo que va a hacer es, como no tiene grandes funciones, la primera activity no va a necesitar de un view model, no tiene demasiada lógica más que llamar a la segunda activity. ¿Para qué hacemos esto? En realidad se podría haber resuelto con una única vista, pero la idea era que trabajaran con un intent y pudieran pasar datos entre dos activities, ¿tá? Desde una activity llamar a otra. Esa era la idea del práctico más que nada y que mande el dato, ¿tá? Entonces, ¿qué va a mandar? Lo que el usuario ingrese en este texto se va a enviar hacia la segunda activity. Esa es la función de la primera. La segunda activity tiene el trabajo pesado, porque ¿qué va a hacer? Va a tener seguramente un arreglo. En este arreglo va a almacenar cosas del tipo palabra, ¿sí? O sea, palabra va a ser una, una clase Java, que este ViewModel lo que va a hacer es, va a generar un arreglo de palabras y luego, ¿por qué dice que tiene estos live data? Los live data lo que nos permiten es que la vista se actualice de manera rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta clase live data? Lo que va a hacer es una clase que es observable y lo que hace es actualizar a la vista de las componentes que yo necesito que se actualicen. En este caso, esta clase va a ser la encargada de, una vez que encuentre la palabra, de pasarla a la segunda vista para que lo muestre la palabra traducida y para que muestre la imagen. Bueno, ahí me faltó la imagen que correspondería, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el Live Data. Va a trabajar con estos Live Data que constan, por un lado, de los mutables. ¿Por qué mutables? Porque son datos que se van a modificar, ¿tá? Yo voy a necesitar modificar eh, esta palabra, voy a necesitar modificar la imagen y por lo tanto son datos del tipo mutable. Cuando son de solo lectura son live data, ¿tá? Entonces me va a devolver estos datos y en la segunda activity vamos a trabajar también con live data y vamos a poner un observer que va a estar como que a la espera de que esos datos se obtengan. Imagínense que muchas veces tenemos accesos a la base de datos o cosas así, y son actividades que cosas que no se ejecutan de manera sincrónica, sino que se ejecutan de manera asincrónica, porque normalmente nuestro usuario en el móvil posiblemente esté usando otras aplicaciones, o cambia de vista, y una vez que esos datos se resuelven, recién ahí se pasan a la activity. Para trabajar de manera eficiente, simplemente lo trabajan de esta manera, ¿sí? Con Live Data vamos a generar nuestra aplicación que tenga una empty activity, new, le vamos a poner app traductor del tipo Java. Acá me dice cuáles son el nombre del paquete donde se va a generar, las carpetas donde se van a generar y bueno.
se crea el proyecto que ya va a trabajar, ya va a tener mi main activity creada. Entonces, ustedes yo sé que estuvieron viendo cómo era el Android Studio, ya lo estuvieron conociendo, ya se genera nuestro proyecto. Recordemos entonces cómo es. Tenemos, asegurémonos de estar en la vista del proyecto, ¿sí? El primer paquete es el que tiene el nombre de la aplicación. Los dos primeros paquetes también son de configuraciones y aquí este es el paquete que nos interesa porque acá se van a crear nuestros archivos que nosotros estemos trabajando. Este que está aquí, el build Gradle, es el archivo donde nosotros vamos a hacer ciertas configuraciones. Por ejemplo, vamos a aprovechar que ya lo tenemos acá abierto y vamos a hacer la configuración para poder trabajar con binding, que es algo que nos pedían. Bueno, hecho esto, vamos a sincronizar nuestro Gradle. Tenemos esta carpeta, la carpeta Java, donde van a estar los archivos .java y la carpeta res, donde van a estar nuestros recursos. En la carpeta, dentro del package layout, está la segunda parte de la vista, digamos, el activitymain.xml, nuestros archivos XML, en el que tenemos, por un lado, la parte de diseño y por el otro lado el código. ¿Está? El diseño y el código en realidad es el mismo archivo que nos muestra cómo este código va generando esta vista, ¿sí? Y por el otro lado, el main.java, recordemos que estos dos archivos son parte de la primera vista. Por otro lado tenemos la carpeta draguable, donde vamos a poner, en este caso, nuestras imágenes, ¿sí? Entonces, los recursos los vamos a almacenar acá y luego todo lo que está dentro de la carpeta res en realidad lo accede después por dentro de la máquina virtual como números enteros. Por eso es que yo les decía recién, nuestra clase palabra.java va a manejar la imagen como si fuera un entero. Lo que vamos a hacer primero, voy a traerme todas las imágenes, voy a arrastrarlas. Ya tenemos acá una carpeta, yo les había compartido esta carpeta que tenía las imágenes. Entonces, esta carpeta directamente selecciono todas las imágenes y las vamos a arrastrar hasta la carpeta drawable. Es importante que esos archivos tengan nombres con minúscula y que no tengan ningún carácter especial. Bien, ya tenemos acá nuestras imágenes disponibles para usarlas en nuestro proyecto. Antes de trabajar en la vista, vamos a generar la clase Java que va a tener la clase palabra, ¿sí? Habíamos dicho recién que vamos a tener que usar una clase palabra ya que nosotros vamos a tener como español, coma, inglés, son las dos palabras, la palabra en español, la palabra en inglés, y por otro lado vamos a tener, entonces después vamos a cargar un arreglito donde vamos a ir diciendo cuál es la palabra en inglés, cuál es la español y cuál es la imagen, y vamos a generarle también los getters, que es lo único que nos hace falta. Ya tenemos la clase palabra generada, ya tenemos nuestras imágenes, estamos listos para empezar a resolver nuestro problema. Vamos a trabajar primero en la vista, entonces dentro de la carpeta layout nos vamos a la main activity y vamos a generar primero, voy a quitar este texto que dice hola mundo, voy a cambiar el layout que vamos a usar uno que es más simple, le vamos a poner un linear. Ya tenemos nuestro layout, lo que sí nos pide acá que le pongamos una orientación. Ya tenemos nuestro linear layout, lo que va a hacer esta orientación vertical es poner una componente debajo de la otra. Si le ponemos horizontal, va a poner una al lado de la otra. Entonces ya estamos listos para empezar a arrastrar las componentes. Primero vamos a poner un text view, que es donde va a decir palabra en español. Vamos a poner dentro de lo que son los textos, el text plano, donde va a estar la palabra que el usuario va a ingresar para traducir. Y finalmente un botoncito que va a ser el que el usuario va a presionar para llamar a la siguiente vista. Entonces, todas estas componentes terminan siendo variables que nosotros posiblemente necesitemos acceder. Entonces, es importante que siempre las identifiquemos usando este ID. Y este ID normalmente le vamos a poner las iniciales de qué tipo de componente es. Por ejemplo, este es un text view, le vamos a poner TB y el nombre de la variable. Por ejemplo, título. Título. ¿Está? Sí.
Por otro lado, vamos al siguiente, al text view. A este le vamos a llamar edit text, entonces ET español. Es de español, como la ñ no me la tomo mejor así. Al botón le vamos a llamar BT traducir. Entonces fíjense que acá donde dice Android ID, este es el nombre de la variable, tb título, en este caso ETS, y en este caso el nombre de la variable es BT traducir. Bien, otra cosa que podemos hacer es decir de qué tipo es. Esto va a permitir entradas del tipo texto. Acá dice el texto que tiene, le vamos a poner palabra. Nos muestra acá algunos errores. Para arreglar los errores, en este caso me dice que el tamaño del texto este es muy pequeño. Si ustedes hacen clic en el foquito, les ofrece cuáles opciones. Le vamos a decir que nos ajuste la altura de ese edit text a 48 a 44 dp, justo el tamaño del text view. Bien, los otros son advertencias, así que no les vamos a dar mayor importancia. Estas instrucciones no nos hacen falta por ahora, ya veremos después para qué sirven. Y lo otro que vamos a ver es qué es lo que es un binding. Un binding lo vamos a declarar, es una clase que lo que me va a permitir es acceder a cada una de las componentes de la vista sin tener que preocuparnos de declararnos una por una. Nos facilita bastante la vida y reduce bastante los errores. Así que está bueno que se acostumbren desde el principio a utilizar lo que son los bindings, ¿sí? Entonces, acá para declarar un binding siempre lo vamos a declarar. Vamos a ponerlo como private. Siempre tienen el mismo nombre. Va la palabra activity primero, va el nombre como al revés. Activity, el nombre de la activity, activity main, y acá va la palabra binding. Ese es el tipo de dato, la variable se va a llamar binding, que lo vamos a inicializar, ¿sí? Entonces activity, ya con eso quedaría bien. Entonces lo que nos queda acá es simplemente seleccionar decirle ahora que la vista la va a acceder a través del binding, entonces le vamos a decir binding.toRoot. Ya con esto tenemos configurado cómo acceder a la vista, ¿sí? Entonces a todas las componentes de la vista, porque yo cuando ponga binding punto, si ustedes se fijan, ya me muestra mis variables, BT traducir, ET español, TB título, puedo acceder a las componentes y poder manipularlas. Entonces, es bastante más sencillo porque con una única variable accedo a todas las componentes. Nos soluciona bastantes cosas. Bien, entonces en este caso, lo que yo quiero es justamente al botón enviar, setearle un listener, ¿sí? Que escuche, que se quede escuchando el evento del usuario cuando el usuario haga un clic, y cuando el usuario haga un clic vamos a tener que generar un intent para llamar a la siguiente actividad, ¿sí? Entonces binding.bt traducir punto set onClickListener. Ya está. Acá nos sobrescribe el método onClick, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros vamos a llamar, vamos a generar un intent, una variable intent del tipo intent. ¿Y qué es lo que necesita el intent? Bueno, como primer parámetro el contexto y como segundo parámetro lo que necesita es a qué actividad me voy a ir, ¿va? Entonces, primero que nada le digo dónde estoy. Estoy en la main activity.this. Este es el contexto. Y luego le voy a decir que quiero ir a la segunda activity.class. Esta segunda activity todavía no la generamos, así que vamos a ahora mismo a generar una activity, vamos a generar una empty view activity y le vamos a llamar segunda activity. Esto me va a generar también ya el archivo del layout, en el paquete layout, que es el archivo XML, ¿sí? Entonces ya se me generó acá, entonces dentro del layout, fíjense que tenemos la activity main, que es la parte de la primera vista, y el activity segunda, que es la segunda vista, ¿tá? Entonces, primera vista, acá tenemos el diseño, y la segunda vista. En esta segunda vista también vamos a tener un text view. Le tenemos que decir aquí a la orientación Android vertical. Y bueno, simplemente empezamos a arrastrar componentes. Entonces le vamos a poner un text view que va a decir palabra en inglés. Le vamos a generar un
Vamos a arrastrarle también este tipo, el text plain, que va a estar la palabra traducida. Y también le vamos a agregar una imagen. Entonces acá tenemos una imagen view. Vamos a poner una imagen view. Y le vamos a agregar un botoncito que sea para regresar, ¿tá? Para volver. Entonces ya tenemos todas las componentes de la segunda vista. A este le vamos a llamar TextView título 2, título. A este le vamos a llamar ET inglés, IMG o imagen, imagen. Y a este vete volver. Bien, ya tenemos todas las componentes de la segunda vista. Le vamos a quitar acá el texto al título. Le vamos a decir que acá diga, bien, en el segundo texto, en el edit text, va a decir palabra en inglés. Bueno, y nada más. Al botón le vamos a decir volver, que diga el texto volver. Y nos estaría faltando el View Model. El View Model va a ser el encargado de tener, de almacenar y administrar los datos de la segunda activity, que es la que tiene el trabajo de buscar la palabra en el array list, digamos, de hacer la traducción en sí, el que cumple con la función de hacer toda la traducción. Entonces, va a ser este ViewModel el encargado de administrar y almacenar todos esos datos, además de garantizar que ante cambios de configuración los datos sobrevivan. Bueno, entonces le vamos a llamar a este traductor. Este ViewModel, digamos, a cada activity le podemos asociar un ViewModel. Este ViewModel se lo vamos a asociar a la segunda activity, que es la que tiene la función la función pesada, digamos, la de traducir. La primera activity, como no tiene mucho más que pasar la palabra, no le vamos a poner un viewmodel, no hace falta. Si quieren, le ponen un viewmodel vacío. Si nosotros queremos compartir el viewmodel entre varias clases, tenemos que extender de Android viewmodel. En este caso, solamente vamos a extender de este viewmodel. Viewmodel, ya está. Entonces, el viewmodel es una clase común que extiende de viewmodel. Importamos, ya estamos. Listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer este ViewModel? Va a tener que declarar, primero que nada, un array list. Vamos a declarar le vamos a llamar palabras. Me pide que importe la clase. ¿Y qué es lo que más vamos a necesitar? Yo les decía recién, vamos a necesitar un mutable. A ver, acá lo teníamos. Bien, vamos a necesitar guardar unos mutables que son los live data, son parte de la clase live data, y que lo que nos permitían era ir actualizando la vista en vivo, digamos. Entonces, vamos a declarar esas dos, un private mutable live data. ¿Por qué? Mutable porque van a ser modificados. ¿Qué es lo que quiero modificar? Y quiero modificar el texto, el edit text, y también quiero modificar la imagen. Como los voy a estar cargando y no se puede quedar a la espera de que esto se resuelva, los usamos esta clase que simplemente se queda observando a la espera de que los datos ocurran, digamos. Entonces, este mutable va a manejar algo del tipo string y va a ser la palabra traducida. Un mutable para la imagen. Mutable live data, en este caso, va a ser algo del tipo integer. Entonces ya tenemos resuelto las variables que vamos a necesitar. Vamos a generarle un constructor a esta clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este constructor? Y bueno, vamos a cargar el array list, vamos a darle primero memoria. En realidad las otras inicializaciones también las tendríamos que haber hecho acá, pero bueno, ya estamos. Y vamos a hacer simplemente a palabras, al arreglo palabras, lo vamos a cargar con algunas palabras para poder hacer el ejemplito. Entonces, ¿cómo cargamos un array list? Poniéndole palabras add y necesita almacenar algo del tipo palabra. Entonces le podemos acá new palabra. Recordemos, nuestra clase palabra tenía que recibir 3 parámetros. Vamos al constructor de palabra para que se acuerden. Es el constructor de palabra que me pide que le mande un string, que va a ser la palabra en español, un string que es la palabra en inglés y un int que va a ser la imagen. Entonces, new palabra, le vamos a mandar, por ejemplo, si la palabra que viene es gato. Bueno, con eso ya tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es generar el método que traduce la palabra, que qué es lo que va a hacer, va a buscar dentro de este array list si tiene la palabra y la va a traducir. Entonces, el método va a recibir una string y lo que va a hacer es con un for each
lo que va a hacer con cada P es preguntar si esa P que estoy teniendo ahora, punto equals, ignore case. O sea, si la palabra del arreglo es igual a la que viene por parámetro, si pasa eso, entonces, ¿qué quiero? Que agarre mi mutable, mi mutable se llama palabra traducida, entonces que agarre el palabra traducida, le setee un valor, set value, palabra de mi P, punto, get inglés. Y luego que al otro mutable, que era la imagen, a la imagen, entonces imagen, get imagen, la imagen que corresponde en nuestro arreglo, ¿está? Entonces, para el gato le va a setear la palabra, va a buscar hacer un, bien, vamos a fíjense, va a buscar con get inglés, me va a buscar la palabra en inglés que le corresponde y también la imagen que le corresponde, ¿está? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Get imagen y acá estamos de la clase de imagen trayendo los datos. Finalmente, cuando haga eso, que retorne. ¿Qué pasa si no encuentra la palabra? Va a tener que mostrar alguna imagen por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a poner fuera del for, así que fuera de esto. Si la palabra no estaba en el arreglo, porque era alguna palabra que no tenía yo cargada, entonces vamos a ponerle a palabra traducida, le vamos a setear esa imagen por defecto que tenemos ahí. Entonces ya tenemos prácticamente la lógica de nuestro ViewModel. Lo que sí tenemos que hacer es hacer unos get. Recordemos que como los get son, solamente devuelven un valor y no quiero que se modifiquen, no vamos a usar un mutable live data, sino que vamos a usar un live data. Entonces, public live data, esta me va a devolver la palabra traducida, entonces string, digamos, serían que nosotros tenemos que hacer, estos son los getters de estos dos atributos, ¿sí? Entonces, get palabra traducida, que simplemente eh, retorne la palabra traducida. Este me va a devolver un integer, me va a devolver el otro mutable. Get imagen. Entonces tenemos los dos getters de nuestros atributos del tipo mutable. Bien, ya tenemos nuestro ViewModel generado. Lo que vamos a hacer es asociarlo a la segunda activity, porque en la primera activity, cuando el usuario viene y presiona dentro de esta vista el botón traducir, lo que va a hacer es generar un intento, llamar a la segunda activity, pero lo que tiene que hacer también es pasarle el dato. Entonces, la palabra que tiene que traducir. ¿Cómo hacemos eso? A través del intent. Este put extra lo que va es la llave y el valor. Digamos, sería como un equivalente a asignarle a una variable un valor. Entonces, a la palabra en español le vamos a setear lo que tiene nuestro binding, punto, lo que el usuario puso, punto, get text. Ahí le estamos diciendo, bueno, le estamos asignando, digamos, el valor que el usuario ingresa y lo estamos poniendo en el intent antes de llamar a la segunda activity. ¿Va? Ahora, una vez que ya le cargamos el dato que necesitamos, vamos a hacer un start activity. Eso es lo que tiene el onClick de la primera vista. Con la lógica de la segunda activity, que ya le habíamos generado la vista, ¿tá? Nos faltaría darle la lógica. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, primero que nada vamos a generar nuestro binding para poder manipular nuestra vista. Ya lo tenemos, ya tenemos el binding, ya podemos acceder a nuestras componentes. Y lo que vamos a hacer acá, entonces, es a este binding le tenemos que generar un observable, ¿sí? Ya habíamos generado los live data, los mutables, pero nos falta desde este otro lado estar observándolos. Pero también tenemos que asociarle el ViewModel, ¿sí? Entonces, también vamos a declarar acá como private el ViewModel que vamos a usar. ¿Cuál es el ViewModel que se corresponde con la segunda activity? Es el que acabamos de crear.
¿sí? Y para darle una inicialización lo tenemos que hacer usando un ViewModel Provider, ¿sí? Entonces, para inicializarlo, vamos a decir traductor ViewModel y le tenemos que decir el contexto, this, punto, get, y la clase que vamos a usar como ViewModel. Entonces, traductor, listo, ya tenemos inicializado nuestro ViewModel, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer desde esta segunda activity es obtener el dato que me mandó el intent, ¿sí? Entonces voy a declarar acá string y le vamos a dar un get intent, así obtenemos los datos que nos manda el intent, get intent, y lo que vamos a obtener es un string. Entonces le tenemos que decir punto get string extra y el nombre de nuestra con el que lo llamamos acá, de la palabra en esto. Entonces con esto estamos obteniendo la palabra que el usuario ingresó. Estoy en la segunda activity, estoy obteniendo la palabra que me está mandando el intent de la main activity. ¿Ah? Ya la tenemos. Ahora podríamos preguntar, ¿es distinto de null? Entonces vamos a llamar a nuestro viewModel, a nuestro traductor viewModel, punto, que es el que tiene que traducir la palabra, y que le vamos a mandar la palabra en español. Entonces ya invocamos desde nuestro viewModel para que la traduzca. ¿Qué es lo que está faltando? Porque la va a encontrar la palabra, digamos acá en el viewModel, ¿dónde está el viewModel? El viewModel lo que va a hacer es el traducir palabra, bueno, va a buscar en el arreglo y va a cargar cosas, ya sea que la encuentre o que no la encuentre, algo le va a cargar a los mutables estos, ¿sí? Que son del tipo live data. Pero habíamos quedado entonces que ahora lo que había que hacer era asociarles unos observadores. Entonces, vamos a asociarle un observador a cada uno de las componentes esas. Acá nos vamos a la segunda activity, ya llamamos, ya tradujo, pero ahora hay que ponerles los observadores para que se actualicen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, desde el traductor viewModel, punto, ¿se acuerdan que habíamos generado unos get imagen? Y entonces, una vez que lo obtuvimos, le ponemos que observe y a qué datos se lo vamos a- a ligar, ¿no? O sea, esta imagen que estamos obteniendo desde el viewModel, se la vamos a asignar a cuál componente. Entonces acá del binding, bien, observe. Entonces, cuando hacemos el observe, le tenemos que decir en qué contexto, this, y le vamos a decir new observer, y en este caso es un integer. ¿Ya? Entonces acá nos sobrescribe el método onChange y ahora sí, vamos a hacer un binding punto de la vista o el recurso que se llama imagen bioimagen, le vamos a setear set image resource y le vamos a setear lo que viene, acá le vamos a decir que es la imagen. OnChange obtiene la imagen, la obtiene como un entero, ¿sí? Entonces acá a la componente de la vista, la componente IB imagen, le vamos a setear lo que trae por parámetro. Bien, lo mismo tendríamos que hacer con la palabra, ¿no? Entonces me voy a copiar, lo vamos a pegar acá antes. En este caso vamos a hacer del traductor punto get palabra traducida punto observer, pero este observer es distinto. De acá del binding. Ahora quiero modificar la imagen, setearle lo que traiga esto, ¿no? Bueno, ese que trae por ahí por parámetro. Bien, ya tenemos nuestros listeners, nuestros observadores. Lo único que nos estaría faltando es asignarle un comportamiento al botón de la segunda activity, a este botón, que lo que hacía era volver a la primera activity. Entonces, si se acuerdan, para volver, en realidad lo que teníamos que hacer era generar un listener. Entonces vamos a hacer binding, punto, accedemos al botón, que se llama vete volver, punto, set on click listener,
Le agregamos el onClick Listener y acá vamos a generar un intent. ¿Y qué es lo que necesitábamos? El contexto, this, y la imagen a la que quiero volver, que es a la main activity.class. Acá me dice que importe. Acá, como estoy dentro de un evento, tengo que ponerle la clase. Se llama segunda, la clase donde estoy, ¿no? Es segunda activity.this. Bueno, en este intento no le voy a poner ningún dato, no le mando nada, así que simplemente le tengo que decir acá que comience la activity que le estoy diciendo en el intent. ¿Verdad? Vamos a modificar acá algunas cosas. Vamos al código y acá donde dice palabra traducida, no quiero que diga nada. Text view, en el edit text, en el texto, no quiero que diga nada. Lo que sí, acá la imagen le ponemos que es un drawable. Vamos a ver en la segunda imagen qué es lo que me está pasando, por qué no me lo está tomando. Le vamos a llamar acá palabra traducida. Palabra traducida le habíamos llamado en el traductor. Esta se llama palabra traducida y la otra se llama imagen. Palabra traducida. Y en este caso le vamos a llamar imagen. Control S. Vamos a asegurarnos de que allá en la main activity estemos mandando get text punto string. Vamos a ponerle acá el perro. Molesto que ya diga algo. Traducir. Y ahí me lo muestra. Volver. Vamos a probar acá con el gato. Traducimos. Nos muestra el gato. Vamos a intentar que busque español. Me debería decir que no encontrada. Bueno, esto es todo.